Buenas tardes, gracias por venir. Estamos acá con el pretexto de los 10 años de la maestría en comunicación con énfasis en recepción y cultura. Hace pocas semanas que caí en la cuenta de que eran 10 años, 2008, 2018, y dije, bueno, vamos a organizar una actividad que dé cuenta de esos 10 años y que al mismo tiempo permita expandir un poco la idea de qué se trata esta maestría en comunicación. Hace 10 años, una maestría en comunicación, hacer una maestría, no estaba tan naturalizado. Creo que hoy tampoco, pero es cierto que tanto en algunas áreas profesionales y laborales, como en el mundo académico, y sobre todo, cuanto más cerca de la academia, de las universidades, se ha instalado mucho más la necesidad de hacer una maestría y hacer un doctorado. Y hacia ahí pretendemos ir también nosotros, ¿sí? Pero hace 10 años esta era la única maestría en comunicación, o por lo menos con la palabra comunicación en su nombre, ¿sí? Con una perspectiva sociocultural, con un énfasis colocado en comprender los procesos de comunicación, considerando a los receptores no meramente como sujetos expuestos a los medios o a los mensajes, sino como productores de prácticas, productores de significado. No estaba de moda entonces todavía la palabra prosumidor, ¿sí? La maestría en estos 10 años fue adaptando sus contenidos, fue adaptando su plan de estudios, y yo no voy a detallar acá el plan de estudios, porque eso cualquiera de ustedes puede entrar a la web de la maestría, en el sitio de UCU, y ver las características del plan de estudios, y ver qué cursos hay. Sí voy a destacar algunas características. La maestría combina perspectivas teóricas y metodológicas diversas, pretende ser un modelo flexible en el sentido de que sus recorridos brinden herramientas que puedan ser trasladables a diferentes áreas de interés y a diferentes campos profesionales y a diferentes campos de investigación. Nuestros invitados, que son algunos de nuestros egresados, van a ser la mejor demostración de esa flexibilidad, de ese repertorio de herramientas teórico-metodológicas que pueden ser trasladables a diferentes campos de trabajo. Esta no es una maestría profesional, ¿sí?, en sí misma, es una maestría con un fuerte componente académico, pero que no por ello está divorciada de lo profesional. Es más, pretende que sus herramientas conceptuales y también sus herramientas metodológicas sirvan para tomar decisiones, para repensar las prácticas profesionales, para aplicar en el campo profesional. Pero claramente tiene un fuerte componente hacia la investigación, y sus tesis de maestría incentivan precisamente eso. Otra dimensión de la flexibilidad de la maestría tiene que ver con un ajuste que le hicimos al plan de estudios, por el cual hay un volumen de unas 95 horas académicas que se componen con asignaturas que el estudiante elige. Entonces, además del tronco fijo, digamos, hay un área allí en la que el estudiante puede elegir cursos de otras maestrías, de las de políticas públicas, de las de estudios organizacionales, de empresas incluso. Hay gente que hace cursos de marketing digital que se dicta en algún posgrado de empresas, de tal manera que el estudiante pueda ir diseñando su perfil, o tome algún curso que de repente tiene que ver con algún interés muy particular en su trabajo, pero no con sus intereses en el desarrollo de una tesis, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa flexibilidad de la maestría permite, insisto, en que pueda ser trasladada al estudio de diferentes fenómenos comunicacionales y problemáticas comunicacionales, siempre desde una perspectiva sociocultural. Otro rasgo de la maestría es que trata de aprovechar algunos recursos de profesores extranjeros que están disponibles en la región. Tratamos de tener entre 2 y 3
profesores visitantes que son de primera línea en sus áreas temáticas. Y eso lo hemos defendido como una manera de oxigenar el universo académico nacional. Pero también nuestros profesores, en su mayoría, han tenido una trayectoria internacional, ya sea por trabajo o por su propia trayectoria de formación. Y eso me parece que es vital para un universo académico pequeño como el nuestro. Y joven, además, en lo que en materia de formación de posgrado se entiende. Por último, siempre pensamos esta maestría como una maestría hecha para estudiantes que por diversas razones no querían irse del país, ¿sí? Y debían seguir con sus vidas, tener hijos, casarse, mudarse, cambiar de trabajo, ¿sí? Pero además querían formarse en posgrado, en una maestría de calidad. Y para eso elaboramos un diseño también flexible en ese sentido. ¿En qué sentido flexible? O sea, hay días de clase fijos, eso no hay vuelta, ¿sí? Pero tratamos de que los cursos se compacten en un número pequeño de sesiones, que le libere tiempo al estudiante para producir. Los cursos son de uno a la vez, es decir, no es el jueves tengo la asignatura A, el viernes la B y el sábado la C, sino que una vez que empieza un curso, el estudiante se concentra solamente en esa área temática, de tal manera que pueda aprovechar su tiempo y su concentración. Eso, de vuelta, pensando en un estudiante que no está todo el día para estudiar, ¿sí? Sino que tiene que hacer rendir lo mejor posible su tiempo. No quiero quitarles precisamente protagonismo ni espacio a nuestros egresados, que creo que su testimonio es la mejor manera de mostrar algunas de las características de las que hemos hablado, ¿sí? Entonces, bueno, le doy la palabra a Javier, y cada uno se va a presentar, no voy a leer ninguna reseña curricular de cada uno se va a presentar y va a contar, lo que les pido es eso, que cuenten su experiencia de hacer la maestría y brevemente también lo que han estado trabajando en sus tesis de maestría. Para todos sé que la tesis ha sido uno de los momentos claves de la maestría y creo que sus temáticas de tesis demuestran bien esta diversidad de la que estábamos hablando. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Javier Dota, soy licenciado en Comunicación por la UDELAR y hice la maestría aquí en la Católica, y muchas de las cosas que dijiste son reales frente a las posibilidades que tiene una persona en la vida adulta para seguir formándose y cuáles son los caminos posibles, ¿no? Lamentablemente en Uruguay la oferta de maestrías, por lo menos en su momento cuando yo decidí hacer la exploración, estaba acotada a lo que sucedía aquí en la Católica, las otras maestrías vinieron posterior, y a diferencia, yo venía buscando una formación como la que encontré aquí, pero no estoy de acuerdo en que no sea profesional, porque yo trabajo actualmente en una agencia de comunicación, hacemos planificación estratégica, diseño aplicado, generación de marcas, y mi interés era transitar el lugar más teórico. Naturalmente tenía un interés por cursar ese lugar, quizás por recuperar un momento académico en ese pasaje por la licenciatura que ya no lo tenía y que yo lo disfrutaba porque es un ejercicio natural de quien sigue formándose o que pretende seguir formándose en su trabajo. Entonces, igual entendí el sentido de lo que no es profesional, pero yo creo que el aporte termina siendo mucho más grande, ¿no? Quien puede hacer el ejercicio en su trabajo profesional de recorrer el lugar teórico nuevamente para concretar un proceso de formación distinto. Ese fue el primer camino que tomé con el posgrado, o sea, hice toda la línea teórica y después recorrí el otro posgrado que hace a la maestría, o que hacía la maestría, no sé si sigue siendo el mismo, que tiene que ver directamente con mi trabajo, ¿no? Y que fue muy útil, ¿sí? fue altamente
funcional a lo que hago, pero creo que esa noción de lo profesional se aplica a la formación entera, sobre todo porque la maestría te ofrece la oportunidad no solamente de volver a hacer funcionar ciertas intenciones que uno las tenía, en mi caso las tenía un poco latentes, sino conocer y conectar con otros profesionales que en otro lugar no los hubiera conocido, ¿no? Es decir, el paso por una formación a este nivel, en la edad que tenemos usualmente los estudiantes de maestría, los sábados de mañana, nos habilita cierto tipo de conexión que no hubiera sucedido nunca. No es una invitación a venir a desayunar acá, es simple, o sí, ¿no? Sino simplemente eh, entender las otras posibilidades de una instancia que además de ser formativa, es también conectora, ¿no? En vínculos relacionales con otros profesionales que están con las mismas intenciones, las mismas inquietudes y las mismas proyecciones que uno, ¿no? Porque aquella persona que decide avanzar sobre un posgrado o una maestría, más allá de que es verdad, muchos entendemos que hay una cuestión de tener el título que es habilitante a otras instancias laborales, también ofrece la posibilidad de conocer otras experiencias de formación y de proyección hacia adelante, ¿no? De querer crecer como profesionales más allá de lo económico, ¿no? Y eso es algo más que positivo, es un descubrimiento que por lo menos yo hice en este caso acá. Mi trabajo de tesis fue sobre la visualidad, o sea, como trabajo en lo que trabajo y trabajo con muchas piezas de diseño gráfico, me saqué el gusto y hice un trabajo de investigación sobre la cultura visual del graffiti en Uruguay. La verdad que fue un proceso muy arduo, bastante largo, intenso, que al final tuvo sus frutos, no solamente me pude obtener el título, sino que la tesis fue premiada en el exterior, y entonces eso fue como la frutilla de una torta o de un proceso que hasta hoy disfruto las consecuencias porque me conecta con otras personas con las cuales sigo evolucionando el camino que empecé aquí, ¿no? Y que hoy lo puedo replicar en otros lugares, dando clases en otra universidad. Entonces, eh, para cerrar y ya paso el micrófono, yo creo que es una experiencia muy personal, pero que aquí encontró el lugar para vehiculizarla, ¿no? Para transitarla de una forma más que amena. Así que, y gracias a vos, que me acompañaste y todo. Bueno, te paso el... Sí, es increíble cómo coinciden los caminos, ¿no? Escuchándolos, bueno, tu presentación, Rosario. Mi nombre es Julieta Keljian. Yo soy licenciada, o sea, de formación de grado es comunicación también, pero hice la opción producción audiovisual, en su momento se llamaba narración creativa. Y egresé en el año 99. Digo esto porque me tocó insertarme en el mercado profesional a las puertas de la crisis más profunda que tuvimos, económica que tuvimos en el país, lo que hizo un poco que no hiciera el camino natural de egresar y enseguida entrar en una maestría. De hecho, pasé 10 años especializándome, formándome en el tema en el que trabajo, que es la preservación de medios audiovisuales. Traje una presentación solo para mostrar algunas imágenes que me van a ir acompañando, no es porque tampoco para ilustrar un poco, trabajo con esto, ¿no? Con películas que se rompieron en algún momento, y desde una aproximación de la materialidad de la película. Cuando evalué la opción de la maestría acá, yo trabajo acá en la universidad, ya lo hacía cuando decidí retomar la carrera académica. Me dedico a la docencia y a la investigación y trabajo justamente en el área de comunicación, en el área audiovisual. Cuando decido, casi 13 años después de egresar del grado, decido retomar los estudios, esta opción me convence o me conquista un poco por la posibilidad
de no irme del país, que era por razones familiares, personales, era una posibilidad que era condición para mí, pero lo que sí me alejaba de la propuesta un poco es que había hecho todo un camino de formación casi autodidacta, por un lado, o bueno, no autodidacta, estuve en 2 oportunidades en la Filmoteca Española y en otro laboratorio de restauración cinematográfica, pero había tenido una formación profesional que no acreditaba mi conocimiento. En determinado momento necesito acreditar ese conocimiento, tengo que volver a la universidad a enrolarme en un programa formal. Y claro, hacerlo después de casi 12 años de estar especializándose de manera práctica en un área era bastante difícil. Me acuerdo la charla con Rosario, que me invitaba a dejar un poco de lado mi tema, digamos, que era ¿no? el tema por el cual yo había trabajado durante esos 12 años, y a dejarme llevar por las propuestas y las cosas que fueran surgiendo a lo largo de la maestría. Pero mi segundo apellido vasco, y en esa especie de mezcla de herencias, no le hice caso absolutamente, y cursé todas las asignaturas de la maestría pensando en seguir trabajando siempre con el cine. Mi objeto de estudio es el cine uruguayo, desde las prácticas no profesionales o prácticas amateur, y trabajé con las películas de cine Super 8, filmadas en los años 70 y en el 80. Imagínense el trabajo que fue en cada curso de la maestría, forzar el tema, o sea, forzar el enfoque de la propuesta teórica, forzarla en un sentido coherente, ¿no? que epistemológicamente respetara las propuestas teóricas también de los cursos, y que poder seguir aplicándolo en eso. Fue un trabajo que me cansó mucho, lógicamente, pero que encontró eco también en los docentes y, como decía Javi, en el cuerpo, en ese cuerpo que se forma con los compañeros, ¿no? Que me permitieron poder hacer esa vinculación. Entonces, seguí trabajando en esto. Las imágenes que vemos es la aplicación técnica de un proceso. Si querés, entonces puedes avanzar nomás. Es la aplicación técnica bien concreta de un proceso casi quirúrgico. Ahí puse un bisturí por eso, justamente, con la materialidad de las películas, y tratar de completarlo con la formación teórica, que eso que me daba la maestría. Eso lo trabajé en la tesis, que la tesis ese resultado se recoge en un artículo al cual me fue muy difícil. Lo hice con Beatriz Tadeo, que fue mi colega y cotutora, tutora después de mi tesis, coautora del artículo. Me fue muy difícil hacer todo el proceso de arbitraje de ese artículo, duró casi 1 año y medio. Y bueno, luego la tesis lo que hice fue un informe, una documentación de ese proceso técnico que había aplicado durante este trabajo práctico que hice en paralelo a la maestría. También eso era importante, ¿no? Era como, ese trabajo lo hice en el marco de mi actividad profesional, no como parte de los cursos. Entonces coincido un poco con lo que Javi decía sobre lo profesional y el vínculo entre lo profesional y lo teórico. Y si pienso en qué me dejó la maestría, o qué aportó la maestría, aportó justamente en esa especie de entrenamiento, vale la metáfora gimnástica, claramente no corro maratones, pero sí siento que me entrené en el escribir, en el pensar, en el escribir, en el afrontar un tema desde una perspectiva teórica diversa, porque todas las materias aportan una perspectiva teórica diversa. Entonces puedo decir que es como un entrenamiento metodológico, y no me refiero a las materias que se llaman metodología, que por cierto tiene bastante de la maestría, sino me refiero a la metodología de escribir, de investigar, de escribir, de publicar, y eso es lo que, bueno, yo sigo mi carrera académica, ya postulé un doctorado, voy a defender el proyecto en 2 meses, como que sigo con ese impulso, y creo que es parte de este entrenamiento, ¿no? Muy bien, gracias, Julieta. Paula se tenía que retirar medio temprano, así que mejor conversamos. Solamente
me congratulo de que vean esa conexión entre lo académico y lo profesional. En cambio, yo lo dije porque estoy muy acostumbrada a que se me lo diga. Entonces, bueno, pero yo estoy una convencida de que existe ese diálogo en la maestría y que es un diálogo posible. Y también quiero subrayar que las dos intervenciones hablan de dos modalidades muy diferentes de egreso, ¿sí? La tesis de Javier, que además fue, como vos decías, premiada en FELAFAX, como la mejor tesis de maestría en ese año, ya no me acuerdo del año, pero hace 2015. Y en el caso de Julieta, egresa con una modalidad de tesis que supone la publicación de un artículo, una revista arbitrada, que es otra modalidad que también es posible dentro de la maestría, y en este caso en cotutoría con su tutor. Bien, no hablo más. Bueno, mi nombre es Paula Santos, trabajo de asistente de programa en UNESCO hace 20 años, y de formación de grado soy traductora pública de inglés y de francés. Me acerqué a la maestría, si pudiera describirlo a partir de 3 palabras claves: el interés por la investigación, el interés de crecer profesionalmente dentro de mi trabajo, y después la búsqueda del conocimiento. En realidad, en los años en que empecé la maestría, hacer una maestría, como decían por allí, no era algo tan obvio. Cuando hoy pensamos que se sale el grado y prácticamente uno ya está dentro de una maestría. Entonces, también recuerdo la charla con Rosario, y viniendo de un área tan diferente, que carecía de la base de la comunicación, Rosario fue abierta y me dijo lo mismo, que me dejara llevar y que aprendiera, y así fue, no sin esfuerzo, porque imagínense que entrar en la comunicación desde la práctica de la traducción supuso una madurez que tuve que adquirir a los golpes prácticamente. Y bueno, desde el lado laboral, la motivación fue la curiosidad por aprender y por comprender los temas de desarrollo que se trabajan. Necesitaba herramientas, necesitaba contenido, y si bien la maestría no tenía esas áreas directamente, también le fui buscando la vuelta. O sea, uno viene con su experiencia, con sus libritos, y la maestría te deja ir encontrando el camino. En ese sentido, me enfoqué en la comunicación para el desarrollo, y mi tesis estuvo enfocada en temas de desarrollo y bienestar. ¿Cómo lo hice? Bueno, esa curiosidad y esa motivación por seguir conociendo me llevaron al campo. Y si bien cuando uno quiere salir rápido de una maestría, tiene que hacer otro tipo de trabajo, yo me metí 5 años a trabajar en una población con pescadores artesanales, en un grupo de investigación muy particular, que aplica una metodología que se llama de investigación-acción participativa, que reúne a investigadores de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, pero además de ser interdisciplinaria, es intersectorial. En el grupo de investigación teníamos gente del Estado, de la sociedad civil y de la academia, y los protagonistas eran los pescadores. Allí, además de soñar la tesis, actué y me encargué de orientar participativamente las tareas de comunicación que los objetivos de investigación del grupo requerían. Fue un proceso entonces paralelo a mi trabajo de acción y de investigación. Pero no solo eso, también la maestría me ofreció investigar acá en la Católica, y con Rosario, como tengo ahí una beta un poco cuantitativa, me ofrecía apoyar en una investigación de Rosario que también cumple 10 años, ¿verdad, Rosario? ¿Quién cumple 10 O sea años? que los proyectos de esta maestría... Todos tienen 10 años.
son a largo plazo, y colaboré en la generación del análisis cuantitativo para el capítulo uruguayo de Ovitel, que es un observatorio de ficción televisiva de América Latina, financiado por la Red de Globo, y de la cual Rosario es la coordinadora. Así que, como ven, le saqué jugo por donde pude. También pude dar clase en alguna oportunidad en análisis cuantitativo, y bueno, la tesis llegó a fin de curso con éxito. La he presentado, en el 2014 la presentamos con el grupo en el Congreso Mundial de Pesca Artesanal, en el que viajamos 3 investigadoras y 2 pescadores artesanales. Después, también ahora escribimos un capítulo para un handbook de Communication for Development que va a lanzar Springer en el 2018 y ya está aceptada, ahora está en revisión. Y por supuesto que con el gusto que le tomé y el apoyo personalizado que tuve de Rosario, no solo en lo académico, sino también en lo humano, que creo que es uno de los valores que promueve esta universidad también. Voy a seguir un doctorado, obviamente. Ya me presenté a uno y no pude acceder, y ahora ya estoy buscando otras opciones, y como siempre estoy al límite de las áreas del conocimiento, porque me voy a ir de la comunicación. Así que nada, un orgullo, y espero que mucha gente se acerque a la maestría. Gracias, Paula. Aclarar que no a todo el mundo le lleva 5 años hacer la tesis, porque si no nadie va a querer hacerla. Pero también es cierto que en el caso de Paula, es una mujer multitarea, ¿no? Entonces, no sé cuándo duerme, porque al mismo tiempo que hacía la tesis hacía muchísimas otras cosas. Pero su experiencia yo creo que también da cuenta de cómo pudo conciliar inquietudes personales con las propuestas de la maestría, ¿no? Bueno, seguimos. Martín, si querés contar vos. Bien, estaba pensando que para mí es un speech que tiene armado Rosario, porque a mí también me intentó en la primera reunión. A ver, uno hace muchas entrevistas por año, sí es cierto, pero en realidad lo que ustedes no saben es que yo por lo menos aprendo mucho en esas entrevistas, porque además cada persona que viene me descubre, me abre un universo de actividad y de intereses que es fantástico. Entonces, en realidad, no sé, no creo que tenga tan armado un speech, pero puede ser, yo qué sé. A mí hay 2 cosas que pasaron cuando mi grado es en artes escénicas, nada que ver con, o en aquel momento estaba seguro que no tenía nada que ver con esta maestría, y hubo 2 preguntas que me hicieron antes de empezar la maestría. Una fue Rosario el día de la entrevista, que me preguntó, ¿pero vos tenés un grado? Y eso habla todavía, por desgracia, de ese lugar que tienen las artes escénicas en Uruguay, del lugar no académico, y de esa falta de titulación que existe. Yo no hice el grado acá, lo hice, obviamente como acá no existe, lo hice de fuera, y esa fue una de las preguntas. Y la otra pregunta, en ese momento, y todavía trabajo en el SODRE, alguien del SODRE me preguntó, ¿y para qué te va a servir hacer una maestría en comunicación? Y me encanta, no está más en el SODRE esa persona, pero me encantaría poder contestarle ahora, después de haber terminado la maestría. Y ahora cuando lo escuchaba él diciendo que se encontraba con personas en el grupo que se acercaban como con intereses comunes y demás, a mí me pasó lo opuesto, de tener gente que venía de formaciones, muchos de comunicación, como de un yo me sentía como que venía totalmente de otro lado, y todo lo que decían los profesores cada día en las materias era nuevo para mí, absolutamente nuevo. Y descubrir que la visión que yo tenía era otra visión diferente, que también era válida en ese contexto. Y eso me parece todavía algo muy destacable de toda la maestría, de esa diversidad que permite la cursada y que después permite entrar en el tema de la tesis. Y hay 2 momentos que recuerdo claramente.
y que por suerte pudieron canalizarse. Uno fue, después del curso con Leandro, tener un tema que para mí era clarísimo, que era el tema de mi tesis, y Rosario empezamos a conversar y me fue llevando como para otro lugar, pero como no me quería quedar con eso, se transformó en una obra que después se estrenó y que para mí es de las obras que más quiero y que pude llevar a escena, que se llama Manada, y que vamos a volver a estar en cartel en breve, así que, o sea que ya llevamos, desde ese momento llevamos 2 años y la obra no ha parado y ha hecho giras por todos lados, o sea que es bastante, y básicamente fue aplicar todo el material de teórico que transita la maestría, llevarla a la escena. Y ese para mí era el campo nuevo que estaba transitando. Que en nuestra formación apuntamos mucho a todo esto práctico y nos olvidamos de todo este lado teórico que tiene el efecto de la comunicación que tiene un espectáculo de danza contemporánea, como es este caso. Y entonces llevar eso, esa teoría, un poco también como lo que decía, llevarlo a una obra, para mí era un experimento totalmente nuevo y que me siento muy afortunado de haberlo hecho, ¿no? Y que tenga ese resultado. Y el otro momento es el momento de la defensa de la tesis, que él dijo una frase que me quedó resonando y que se transformó en una obra que se estrena en octubre, y que tiene que ver con la tesis de maestría que estudié. O sea, mi inquietud, que sigue siendo, es el hecho de comunicación de los espectáculos de danza contemporánea en Montevideo. Y a partir de ese comentario, en octubre vamos a hacer un trabajo de 1 mes en el auditorio, haciendo un estudio de los públicos con espectáculo, que es un espectáculo que voy a estrenar yo, con toda una temática que tiene que ver mucho con la tesis, y que vamos a estar trabajando con Facultad de Psicología, haciendo un estudio etnográfico de todo el público que va a asistir, y eso es a partir de un comentario de Germán. Así que creo que tengo que compartir derechos de autor con los dos, me parece. Y por otro lado, lo que para mí fue solamente, como todo ese material era nuevo para mí, especialmente todo lo que tenga que ver con el mundo académico, era nuevo, me abrió esas puertas y siento que ese momento es un momento que hizo un cambio profundo en la manera en la que yo encaro la producción artística, desde dónde la estoy encarando ahora. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que la maestría en comunicación te da claramente las herramientas para aplicarla en el campo que sea. Por eso permite esta diversidad también de... Alguien dijo una vez en una clase acá, un sábado de mañana, obvio, que éramos un zoológico, y creo que es tal cual, porque aquello era incluyendo al profe, ¿no? Pero era... Y después la tercera persona con la que sigo colaborando, que fue otro profesor, que es Mauricio, también generó un trabajo que después se convirtió en un artículo que finalmente este año se pudo publicar, y eso fue con un trabajo con Mauricio de Transmedia. Así que o sea, el resultado para mí de la maestría todavía no terminó, y sigue dando resultados. Bárbaro, esa es la idea, esa es la idea. Bueno, Jimena. Bueno, hola, yo soy Jimena Abad, soy periodista, trabajo como docente de periodismo de internet y de datos, y formo parte de un grupo de investigación en el que analizamos de distintas miradas el impacto de internet en la sociedad. Cuando se me ocurrió hacer la maestría, ya llevaba como 10 años trabajando en un diario y en su página web, y sentía como la necesidad, yo ya tenía la parte práctica, pero sentía como la necesidad de poder explicar ciertas cosas que nos estaban pasando, de ver lo que nos pasaba desde otras perspectivas. Y bueno, de ahí surgió la posibilidad de hacer la maestría. Me interesaba profundizar en la parte de internet, y un poco me pasó como a vos, Julieta, que también debo llevar algún apellido vasco por ahí, y yo estaba empeñada en que todos mis trabajos de las materias tuvieran alguna mirada de internet. Y lo hice, porque la maestría tiene esa flexibilidad, que para mí fue un valor súper importante, de que uno podía analizar determinadas cosas de distintas perspectivas, pero no se podía llevar lo que uno quería estudiar a cada uno de esos terrenos.
Entonces, nada, hice los 2 años y después me embarqué en una tesis que me llevó un buen tiempo, que era sobre los cambios en la cultura de la redacción de Clarín, cómo Internet había impactado en los equipos, en cómo se habían formado, cómo se estaban formando los equipos de periodistas para generar contenidos de acuerdo a los distintos usos que le dan las personas a los dispositivos. Por ejemplo, hoy en día consumimos mucho en teléfonos, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de contenidos hay que generar? Pero para eso, para generarlos y generarlos de calidad, necesitamos equipos específicos. Entonces estudié eso yendo y viniendo a Buenos Aires, hablé con medio mundo en una redacción que además es muy particular, ¿no? Y se daba en un diario, uno de los diarios más importantes de América, que además estaba en un enfrentamiento terrible con la presidenta en ese momento. Y bueno, todas esas rispideces se veían en la redacción, se sentían, y en un momento en el que la redacción estaba haciendo cambios, y cambios súper importantes. Y bueno, finalmente la terminé con mi hijo mayor en la panza, y la defendí con mi hijo mayor en brazos, y fue, la verdad, fue sinceramente, fue el momento, creo que uno de los momentos más importantes aparte del nacimiento. Creo que, sí, costó. Creo que el periodismo tiene mucho oficio, ¿no? No se necesita un título para ser periodista. Y eso creo que hace las redacciones súper ricas. Pero me parece apasionante poder estudiar desde la academia los procesos que nos vienen, ¿no? Por ejemplo, Internet, y cómo tenemos que trabajar para que esto funcione bien y para generar contenidos adecuados. Y me parece apasionante poder tener las herramientas de la teoría para poder entender lo que está pasando. Y la maestría me dio eso, la posibilidad de entender qué era lo que nos estaba pasando. Lo dejamos por ahí. Bueno, gracias, Jimena, también por tu relato y por esa breve recorrida por la tesis. La idea es que, si quieren hacer preguntas a los participantes o preguntas específicas sobre la maestría, aunque creo que lo que han contado habla por sí solo, pero pueden tener inquietudes, curiosidades. Yo les agradezco muchísimo, en realidad me han sorprendido con el abanico de experiencias, y creo que valió la pena el recorrido de 10 años solamente para escuchar estos 5 testimonios. Hay otros testimonios que, bueno, no, mi primera idea es, le digo a todos, pero bueno, iba a ser muy pesado, entonces, bueno, capaz que hacemos otra tanda con el resto de los egresados, algunos no estaban en el país además, pero bueno, esta riqueza realmente hace que haya valido la pena el recorrido. Pero bueno, hablamos si hay o diálogo entre ustedes o preguntas que quieran hacer. Pero tenemos que dar el... No, es que si no se escucha, No, nada, agradecerle a todo lo que dijeron, que fue sumamente rico y con lo que me sentí totalmente identificado, porque yo, por ejemplo, con Julieta fui compañero de generación en la licenciatura, y después me encuentro con que paso a ser su profe en una materia de la maestría. Y ahora somos compañeros, colegas en un grupo de investigación, ¿no? Esos idas y vueltas de los que hablaba Javier. Bueno, a Javier nunca me lo crucé en la maestría, pero me lo cruzo ahora, es colega mío en la otra universidad donde trabajamos. Y
y bueno, nunca imaginé que fuera motivo de inspiración de una obra de danza contemporánea, alguna pavada que habré dicho durante la defensa. No, pero lo que está bueno como docente es llegar el primer día y decir, bueno, a ver qué pasa con este grupo. Y todos los grupos son bien diferentes, ¿no? Y ustedes son todos, pienso, de generaciones diferentes, ¿no? Y yo recuerdo los grupos de Martín y de Julieta, los recuerdo bien característicos, particulares, diferentes, y también, y es la riqueza de ese intercambio, ¿no? que tenés a esta altura de la vida, en la maestría como docente, con esos estudiantes, ¿no? Porque ya tampoco se trata de estudiantes, es gente que viene a formarse y a profundizar y interesarse más sobre lo que ya están andando hace buen tiempo, ¿no? Pero, no, nada, ¿qué se rescata? El intercambio en las clases, ¿no? Hay grupos mucho más quedados que otros, pero lo que se rescata es ese intercambio, el diálogo, discusiones, debates que se van generando en los salones y que también enriquecen a todas las partes, me imagino, ¿no? Incluso por supuesto, ni que hablar a nuestra parte como docentes, ¿no? Eso, agradecerles los testimonios que fueron súper buenos. No sé si alguien más quiere comentar algo o preguntar algo. Un poco lo de Germán, nada más, también agradecerles. Creo que los pasaron todos, tuve a todos, creo, ¿no? Incluso creo que a Jimena capaz que también te tuve en la carrera, ¿no? Entonces, en un momento tuve como una especie de ¿cómo se dice? No sé cuál es la palabra, como un vértigo, sí, como un vértigo. No, claro, ahí va, algo así. Que te pase con egresados de grado, te pasa, pero ya con gente de maestría ya es un poco, te pone un poco más nervioso. Pero lo que es cierto es, que me parece a mí, es que los, o lo que yo he comprobado es que todos son, como dice Germán, no son estudiantes, sino que son ya profesionales o ya lo eran y lo siguen siendo, pero son siempre, o por lo menos la gente que egresa, me parece que son mejores profesionales. No sé si está bien que yo lo diga, pero me parece que no solamente son mejores profesionales por la carrera, sino también porque están buscando ser mejores profesionales. Y en ese sentido me parece que la maestría les da esa oportunidad. Creo que, y ahora hago la parte promocional, creo que es una buena maestría. Y realmente creo que es una maestría muy completa y muy completa, muy amplia y muy flexible para poder, que permite a cada profesional profundizar en su propio campo, ¿no? Y nada, yo qué sé, creo que estoy desde los primeros, no sé si decir el primer año o el segundo año de la carrera, ¿no? Me parece. Y es mucho tiempo, Paula, mucho tiempo. Creo que Paula fue la primera que tuve. Nada, y agradecerles que, no sé, agradecerles que hayan terminado, sobre todo. Y nada más que eso. Gracias. Y gracias a Rosario. Lamento decirte que desde el primer año. ¿Desde el primero? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tanto ya? Bueno, es así. Desde el primer año. Bueno, del primer año. Nada, eso, gracias. Bueno, no sé si hay algún comentario más. Siempre cuesta cerrar estas cosas cuando son buenas y cuando hubo tanta energía en los testimonios. Agradecerles estar acá, haberle dedicado este tiempo a estar juntos y a contarle a los demás que fue hacer la maestría. Y bueno, y esperemos que podamos festejar los 10 años con una nueva generación, que comience en pocas semanas los cursos. Y
Y está, no podríamos vender con una dirección electrónica, rsanchez@ucu.edu.uy, pero no, la idea es sobre todo esto, habernos podido encontrar y contarnos estas cosas, porque además si no los convoco yo no se juntan nunca, esa es la verdad. Pero ya que estamos en los 10 años, capaz que hacemos otra cosa en el año y juntamos a todo el mundo, y a los nuevos y a los a los que van a venir. Hay unas cuantas tesis para defenderse este año, de los temas más diversos, desde trabajos sobre la representación del impeachment en la prensa uruguaya, que Germán está tutoreando, un trabajo sobre museos y tecnología, un trabajo que tiene que ver con un programa de radio en las cárceles, otro trabajo que tiene que ver con jóvenes y tecnologías en comunidades agrarias y en pequeñas localidades del interior. O sea, esto sigue, la diversidad sigue, y no se asusten con la tesis. Si acá se dijo 5 años 1, sí, la tesis sí cuesta trabajo, pero también se disfruta mucho, y también estos tiempos tienen que ver con que la gente no está solamente para hacer la tesis. Si uno se va becado para hacer la tesis, probablemente la saca en un año, ¿sí? En las condiciones en las que nosotros estudiamos, bueno, a veces si queremos hacer una muy buena cosa, nos lleva más tiempo, pero no todo el mundo le lleva tanto tiempo, hay tesis más breves, más acotadas, ¿sí? Bueno, buenas noches entonces para todos y muchas gracias.